Hola, ¿qué tal mis amigos y amigas? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos otra vez a Plataforma, este espacio que TVX mantiene para que podamos compartir algunas perspectivas críticas y propositivas sobre los grandes temas de nuestro país y también temas de la coyuntura internacional en algunas ocasiones. De todas maneras, lo nacional no está desconectado de lo que pasa en el resto del mundo y por tanto el análisis tiene que siempre hacer referencia al contexto internacional. Quiero agradecer a quienes nos ven a través de las señales televisivas de TVX, a través de las plataformas, de las redes, a través de las radios que también toman la señal de este programa. Quiero decirles que a las radios que ya transmitían Plataforma se suma ahora Radio Victoria, una radio comunitaria en el norte centro de El Salvador, en el departamento de Cabañas. Así que un saludo para la gente que a través de Radio Victoria escucha por primera vez este programa. Esta semana ha habido hechos relevantes que vale la pena comentar. El espacio no alcanza para todos. Por ejemplo, hemos tenido la firma de este convenio entre la Cancillería salvadoreña con funcionarios de la administración de Donald Trump en el tema migratorio. En la práctica, El Salvador se convierte, igual que Guatemala, en un país seguro, entre comillas, para recibir a asilados que Estados Unidos no quiera recibir. El Salvador también se compromete a cerrar el flujo de migrantes por nuestro territorio con esta idea de las patrullas fronterizas. En nuestra opinión, esta decisión del gobierno salvadoreño de adherirse a la visión antimigrante de los Estados Unidos es violatoria de los derechos humanos, es indigna y es una condescendencia total con la política antimigrante del gobierno estadounidense, que es racista, xenófoba. Algunas instancias internacionales como Amnistía Internacional han llamado la atención sobre esto. Y lo que es peor, nuestro gobierno lo hace mintiendo, diciendo que no se trata de hacer lo mismo que Guatemala, cuando en el documento que se ha filtrado, no porque el gobierno salvadoreño lo haya mostrado, sino que porque autoridades de Estados Unidos lo filtraron a un periódico digital, sabemos que en la práctica va a ser lo mismo que Guatemala. Nos hemos sumado a Guatemala. Nayib Bukele hace lo mismo que Jimmy Morales en esta actitud sumisa frente a la política antimigrante de Donald Trump. Vamos a ver si toda esta condescendencia del gobierno salvadoreño tiene alguna réplica favorable de parte del gobierno de los Estados Unidos. Vamos a ver si por lo menos Estados Unidos renueva el TPS y si otorga algún beneficio para los migrantes salvadoreños a cambio de lo que el gobierno de El Salvador ha hecho. Solo lo sabremos con el tiempo. Otro hecho relevante esta semana fue la famosa detención o entrega voluntaria del ex secretario privado de la presidencia de Mauricio Funes, Francisco Cáceres, que ha sido beneficiado con arresto domiciliar. Yo no entiendo cómo puede aplicarle arresto domiciliar a un exfuncionario que ha sido prófugo año y medio. Es decir, huye año y medio y cuando se le detiene o se entrega tiene arresto domiciliar, ¿verdad? Esa es una cosa muy sospechosa. Además, llama la atención que el presidente Bukele escribió en el Twitter informando sobre el hecho y diciendo que Francisco Cáceres va a dar mucha información. ¿Cómo lo sabrá el presidente Bukele? Dice, ha sido detenido Francisco Cáceres, el ex secretario privado de Mauricio Funes. Él nos va a dar mucha información, ¿verdad? ¿Por qué lo sabrá el presidente? ¿Será que ya habrán negociado con Francisco Cáceres? Francisco Cáceres va a ser el primer testigo
de las CICIES, no se sabe, ¿verdad? De nuevo, los hechos nos darán la razón. Y el tercer hecho, y es en el que nos vamos a quedar comentando, es la participación del presidente Bukele en la Asamblea General de las Naciones Unidas. En el marco de la cumbre climática, el presidente Bukele, acompañado por una comitiva importante de medios de comunicación de la derecha, ahí andaban TCS, RCM, Megavisión, la prensa gráfica, extrañamente todos los medios que cuando el presidente Bukele fue candidato lo atacaron terriblemente y que el presidente Bukele por su parte los descalificaba, que eran voceros de arena, que eran panfletos y hasta montó campañas en redes sociales para no ver, para no comprar esos medios. Ahora esos medios le acompañan en las giras al presidente Bukele y hay un romance muy extraño del presidente Nayib con estos medios de comunicación. Entonces el presidente Bukele, tres cosas importantes en la Asamblea de la ONU. Primero, se reúne con Donald Trump. Vamos a ver qué resultado hay de esta reunión. Como ya decíamos antes, si Donald Trump, a cambio de la condescendencia de Bukele en el tema migratorio, en su visión antimigrante, va a hacer alguna concesión en el tema migratorio para El Salvador. La reunión con el secretario general de la ONU, ¿verdad? Supuestamente para pedirle que respalde el esfuerzo de las CICIES. Vamos a ver si Naciones Unidas acepta hacerlo, sobre todo luego que el presidente en su discurso lanzara una diatriba contra las Naciones Unidas, ¿verdad? A propósito de las CICIES, entre paréntesis, también llama la atención que en Estados Unidos, ante los medios, el presidente Bukele haya informado que la CICIES ya está investigando dos casos, el Chaparral y el Citrams. ¿Cómo sabe el presidente Bukele que la CICIES ya está funcionando y que esos casos está investigando? ¿O es que acaso él define qué va a investigar la CICIES? Ahí ya se genera dudas sobre esto de si realmente va a ser una comisión independiente o si va a ser una comisión, una CICIES al servicio del presidente de la República, de sus objetivos o de combatir la corrupción o sus objetivos políticos. No lo sabemos. Y lo tercero relevante fue el discurso, ¿verdad? La reunión con Trump, la reunión con el secretario Guterres de las Naciones Unidas y el discurso. En el discurso el presidente Bukele hizo tres cosas. Por un lado, habló de las plataformas digitales y las redes sociales como la panacea para resolver los problemas de la humanidad. Pareciera que lo único que necesitamos hacer para resolver los problemas es justamente meternos todos en el tema de las plataformas y las redes, ¿verdad? Segundo, no habló del país, más allá de decir que en El Salvador hay más smartphones que habitantes. Yo no sé de dónde ha tomado ese dato, sería interesante que el superintendente de la CIGEP confirme esta afirmación de que en El Salvador el número de smartphones superan a la cantidad de habitantes. Y habló de la estrategia en redes sociales que utilizó para derrotar a sus adversarios políticos. Esa fue toda la referencia que hizo a El Salvador. Ni siquiera habló ahí de la CICIES, que es su propuesta emblemática. Y por supuesto evitó hablar de los problemas globales, de los temas que eran de interés de ese cónclave. El presidente pasó por alto, ¿verdad? No habló de del cambio climático, del calentamiento global, no habló de el grave deterioro ecológico, no habló de las crisis humanitarias que aparecen por todos lados ahora en el mundo, no habló de la alta concentración de la riqueza que genera escandalosos niveles de desigualdad. No habló de el riesgo de guerra nuclear en el mundo. Es decir, de todos estos temas el presidente los pasó por alto. ¿Y por qué lo hizo el presidente? Cualquiera pudiera estarse preguntando, porque algunos están, los seguidores del presidente Bukele, los aduladores del presidente, para ellos ha sido lo máximo que hizo el presidente, totalmente revolucionario lo que hizo en la Asamblea de las Naciones Unidas, y para sus detractores ha sido una cosa vergonzosa, ¿verdad? Yo creo
creo que más allá de esas visiones polarizadas de ver las cosas, yo creo que hay que tratar un poco de analizar el asunto desde una perspectiva más seria, digamos, y más analítica. Vean, lo que sucede es que hay tres visiones de mundo. Hay tres visiones de mundo que están en pugna, que están en disputa, ¿verdad? Y el destino de la humanidad va a depender directamente de cuál finalmente sea la visión de mundo que se imponga. Según José de Sousa, que es un brasileño, un gurú de los procesos de innovación, él habla de que hay una visión mercadológica del mundo. Una primera visión es la visión mercadológica. La visión mercadológica del mundo lo que plantea es que la solución de los problemas de la humanidad están en el ámbito de la economía y en el ámbito del mercado. Están en el ámbito del crecimiento, están en el ámbito del desarrollo, y por eso lo que se plantea es, bueno, que los países mejoren sus indicadores económicos, que mejoren los niveles de inversión, que mejoren los niveles del empleo, ¿verdad? La solución a los problemas está en el ámbito económico. Esta visión, lamentablemente, ha derivado en algunas consecuencias negativas para la humanidad. Por ejemplo, esta visión economicista lo que ha hecho es plantear políticas que al final han derivado en una alta concentración de la riqueza. Los beneficios económicos no han llegado para toda la humanidad, sino que hay una alta concentración de la riqueza y unos escandalosos niveles de desigualdad. Oxfam utiliza la metáfora del 1% de la humanidad que controla la mayor parte de los ingresos y de un 99% que es la gran mayoría, los 7.000 millones de habitantes, ¿verdad?, que no tienen el mismo nivel de ingresos. Varios millones viven en pobreza, en la indigencia. Entonces este 1%, que serían quizás los multimillonarios, los dueños y los gerentes de las grandes empresas transnacionales, esta élite del 1% es la que se ha beneficiado de esta visión mercadológica economicista del mundo. Además, esta visión ha generado un grave deterioro del medio ambiente con su visión de consumismo exacerbado, de explotación irracional de los recursos naturales. Ha derivado en un grave deterioro ecológico y aquí tenemos el calentamiento global que genera la crisis climática. Entonces, esa es una visión del mundo, que los problemas se resuelven en el ámbito del mercado y la economía, pero ya vimos que eso no es posible. Es la visión mercadológica. La segunda visión del mundo es la visión cibernética, que es la visión a la que se inscribe el presidente Bukele. Y hay que entender cuál es la visión cibernética para poder comprender el discurso que dio el presidente Bukele y entender por qué no habló de otros temas y se centró únicamente en hablar de las tecnologías. La visión cibernética lo que plantea es que la panacea, la solución a los grandes problemas del mundo están en la técnica y en la ciencia, o al revés, la ciencia y la técnica, ¿verdad? Es decir que los problemas de la humanidad se van a resolver mediante el desarrollo tecnológico. Cuando todo el mundo pueda tener acceso a las tecnologías, a las redes, el desarrollo tecnológico es el que proporcionalmente va a ir generando beneficios a toda la humanidad. Esa es la visión cibernética. ¿Cuál es el problema con esta visión cibernética? En primer lugar, esta visión cibernética evade identificar y señalar a quienes controlan las tecnologías, ¿verdad? Yo no sé si el presidente Bukele sabrá que estas redes y estas plataformas tecnológicas están en manos de 4, 5, 6 corporaciones a nivel global. Y esas corporaciones pueden sacarnos en el momento que quieran. ¿Qué le pasaría al presidente Bukele si Twitter le cerrara la cuenta? Se le acaba la estrategia de comunicación. Es decir, la humanidad está en las manos de estas grandes corporaciones, Google, Twitter, Facebook,
¿verdad? Que son las que controlan, ¿verdad? Estas tecnologías, estas plataformas, no están en manos de los estados y mucho menos de la ciudadanía, ¿verdad? El presidente Bukele lo plantea como que están en manos de la ciudadanía. No, estas redes y estas plataformas son el negocio de un grupo de corporaciones, la mayoría estadounidenses, ¿verdad? Y que no depende de la ciudadanía el uso de ellas. Otro problema con la visión mercadológica es que evade mencionar los efectos estructurales, evade mencionar consecuencias perniciosas de el que grandes corporaciones tengan en su poder estas tecnologías. La dependencia de los países pobres o mal llamados subdesarrollados en relación a las tecnologías. Son los países del norte, los países ricos los que producen las tecnologías, y los países pobres son los consumidores de las tecnologías. Evade mencionar el problema de, por ejemplo, el robo de datos. Estas corporaciones tienen en sus manos los datos sobre los gustos, sobre las relaciones familiares, sobre las preferencias políticas, etcétera, de más o menos el 50% de la humanidad. El gran sueño Big Brother de controlar a la humanidad al final se hizo de la manera más sutil, a través de todas las redes y a través de todas las tecnologías. Entonces todo el robo de datos, todo los delitos cibernéticos, todo lo que tiene que ver con las consecuencias negativas que también tienen estas redes. En la visión cibernética, ¿verdad?, no se mencionan. El presidente Bukele lo planteó en la ONU como que todo es una maravilla con las redes y con las plataformas. Y por último, esta visión cibernética, desde luego, evade hablar del resto de problemas de la humanidad y evade hablar de cómo las tecnologías están supeditadas a ciertas políticas comerciales de las corporaciones y no en función de los derechos de la gente. Entonces, esa es la visión cibernética, que según esta visión, los problemas se resuelven con la ciencia, con la técnica y con el desarrollo tecnológico. Y hay una tercera visión, que es la visión contextual. La visión contextual, en primer lugar, retoma elementos de la visión mercadológica y retoma elementos de la visión cibernética, ¿verdad? Porque está la ciencia y la tecnología, porque está la economía, porque está el mercado, porque todas son una realidad y además son ámbitos donde efectivamente se pueden resolver los problemas de la humanidad, pero si detrás de ello hay decisiones políticas adecuadas. Entonces, la visión contextual por eso retoma, incorpora elementos de la visión mercadológica y cibernética, pero también incorpora elementos de la perspectiva política, de la perspectiva social, de la perspectiva cultural, ¿verdad? Habla de que la tecnología, la ciencia y la economía y el mercado se definen a partir de las políticas, de las correlaciones, de las decisiones que toman los gobiernos, y no es per se que el mercado y la tecnología van a resolver los problemas. Tiene que haber decisiones políticas detrás. No es entonces la lógica de las benevolentes corporaciones que controlan las plataformas y las redes, sino que son las decisiones de los estados en defensa del bien común y en defensa de los derechos ciudadanos. Entonces, creo yo que esta visión contextual es la que deberíamos de proyectar y no una visión sesgada como la mercadológica o una visión igualmente sesgada como la tecnológica. Hay que incorporar la visión política, cultural, ambiental en esta visión. Y por último, la visión contextual nos plantea la necesidad de cambios radicales en el modelo de desarrollo que impera en el mundo. Tal como lo ha dicho Greta Thunberg, la jovencita activista sueca, ella llama la atención sobre la urgencia de generar cambios radicales en el modelo de gestión de la economía, en la gestión de la política en el mundo. Si no hay cambios en este modo de consumismo exacerbado, en esta explotación irracional de los recursos naturales, en seguir profundizando la concentración de la riqueza,
en no reducir el cambio climático, en mantener el peligro de las guerras nucleares, la humanidad va directamente al despeñadero. Continuar con esta lógica del modelo de desarrollo capitalista, el mundo lo que hace es acelerar el tren de la humanidad que va directo al precipicio. O como decía el filósofo Frank Hinkelhammer, es cortar la rama donde estamos parados. Entonces, Greta Thunberg nos llama la atención. Yo creo que lo más rescatable de esta cumbre de las Naciones Unidas ha sido este llamado de atención que esta jovencita de 16 años nos ha dicho. Cerremos entonces aquí la reflexión. Desde esta lógica, digamos, si la visión de Nayib Bukele es la cibernética y no la contextual, entonces pedir que en las Naciones Unidas hablara y propusiera alternativas a los grandes problemas de la humanidad era como pedirle peras al olmo, ¿verdad? Entonces yo creo que para quienes se decepcionan tanto del discurso de Nayib, yo creo que deben entender que él se basa por esa visión, ¿verdad?, reduccionista de que los problemas de la humanidad se resuelven con las tecnologías. Las tecnologías son importantes, pero hay que ver las decisiones políticas, las intervenciones del Estado y el rol de la ciudadanía que puede haber detrás de esas tecnologías. Ciertamente fue una oportunidad perdida, ¿verdad? El presidente Bukele con la sensación que es, ¿verdad?, en el mundo y con el respaldo que tiene de la gente, pudo haber aprovechado ese espacio, esa deliberación, espacio de deliberación mundial que es la ONU, para llamar la atención sobre los problemas que afectan a la humanidad y plantear alternativas. Bueno, no lo hizo, se perdió la oportunidad. Nosotros vamos a seguir hablando de estos y otros temas en nuestro próximo programa. Muchísimas gracias y espero que estén bien.